exactamente, yo soy antropóloga, soy investigadora y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y, digamos, soy profesora adjunta en la cátedra de Adolfo Pérez Esquivel, que es Cultura para la Paz y Derechos Humanos. Y también quería saludarla a Claudia Herrera, una gran dirigente indígena, que ha posibilitado esta relación, ¿no? O sea, una querida amiga de años en la lucha por los derechos de los pueblos originarios en nuestro país. Maravilloso. Maravilloso y bueno, una alegría a esta gestión de Claudia y poder hablar contigo, un tema tan sensible. Ahí leíamos la historia que contás sobre este muchacho militante, eclesiástico, y la verdad que es muy conmovedor, Agustín, y este tema, Ana, yo particularmente soy de Buenos Aires, vivo hace 25 años acá en Uspallata, y el tema inmobiliario, el avance de los negocios inmobiliarios, grandes country, después a veces lotean barrios para la gente que viene del interior, todos chiquititos los terrenos, es algo bastante espantoso para mi punto de vista lo que se vive a nivel inmobiliario en Buenos Aires. No sé si tu perspectiva es la misma, pero a mí me resulta bastante espantoso. Mira, yo creo que sí, y yo pondría el tema en dos niveles. Uno histórico, que fue la apropiación de las tierras de los pueblos indígenas, que fue tremendo, se hizo a sangre y fuego, y no en el 1500, sino a fines del siglo XIX, principios del XX. Y voy a dar un solo ejemplo, porque podría dar miles, pero voy a dar un solo ejemplo. El ingenio Las Palmas en Chaco. Fue tierra que era tierra de los pueblos de los pueblos tobas, a los cuales masacraron y le entregaron más de 200.000 hectáreas a una familia inglesa, los Hardy, que no solamente se quedaron con la tierra, sino que esclavizaron a los pueblos originarios, para que trabajaran en el ingenio, digamos. O sea, y eso no hace 500 años, sino hace menos de 100. Luego, ¿cómo se fue formando, digamos, lo que se llama el Gran Buenos Aires, los municipios del Gran Buenos Aires? Cuando en muchas provincias desalojaban a la gente de sus tierras ancestrales, de donde vivían, los sometían a condiciones muy extremas de pobreza, la gente migraba, ¿no? Y bueno, en Buenos Aires había mucha tierra, que era la mayor parte de la tierra fiscal. Muchas de estas personas, familias, se asentaban, primero pasaban por una villa miseria y después se iban a los municipios del Gran Buenos Aires, ocupaban un terreno, tendrían entre los vecinos la luz, el agua, y después iban al municipio a pedir los impuestos para poder ir pagando a lo largo del tiempo, porque hay una ley de posesión veinteañal, ¿no? O sea, así se hicieron casi todos los municipios del Gran Buenos Aires, o sea, de los barrios populares. Pero claro, después empezó, cuando a medida que iba creciendo la población, digamos, la gran especulación inmobiliaria, ¿no? O sea, avivados que con algunos malos funcionarios, porque no vamos a decir que todos los funcionarios son malos, ni nada, sino que algunos, digamos, le decían, no, mira ese terreno, qué sé yo, hacían su negocio, y empezaron a especular con la tierra. ¿Qué era lo que denunciaba Agustín Ramírez? Agustín Ramírez era de las comunidades eclesiales de base, era de la diócesis de Monseñor Jorge Novak, ¿no? O sea, y donde había una enorme necesidad de familias pobres de acceder a una vivienda digna, ¿no? O sea, y ahí empezó a investigar junto con otras personas, obviamente, que había algunos avivados que venían haciendo especulación inmobiliaria hacía muchos años, que se habían quedado con unos terrenos, que habían comprado terrenos a precio vil y los mantenían desocupados hasta que el crecimiento poblacional llevara esos terrenos a altos precios. Y él denunciaba eso junto con otros sacerdotes, con otra gente de los barrios, ¿no? Y fue cuando lo asesinaron en 1988.
que quisieron hacer aparecer el caso como que era un tema entre pandillas. Yo lo conocía muchísimo a Agustín y conocía mucho a su madre, digamos, o sea, éramos muy amigas, teníamos una red de mujeres de zona sur que trabajábamos por los derechos de las mujeres y nadie se creyó que Agustín lo había matado una pandilla, un ajuste de cuentas, absolutamente nadie, porque era una persona queridísima por todo el mundo. Y bueno, en el 2014, en la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que está en La Plata, que es el archivo de la inteligencia policial, aparecieron los documentos donde que decían, bueno, hemos abatido un delincuente peligroso, digamos, o sea, etcétera, etcétera, y se vio claramente que tenía que ver con las especulaciones inmobiliarias, donde había también algunos malos funcionarios policiales, porque no vamos a decir que todos lo son, hay mucha gente proba dentro de las policías, etcétera, que se prestaron a eso, ¿no? O sea, entonces con toda esta discusión sobre el tema de las tierras, a mí me pareció importante recordar esa historia y todo ese trabajo, y además cómo se conformaron las barriadas populares en el Gran Buenos Aires, siempre en una pelea, digamos, contra estos especuladores inmobiliarios. Y para terminar, sí, puedo decir, porque yo trabajé, digamos, tanto en Secretaría de Derechos Humanos como en la Secretaría de Ambiente, donde teníamos serios problemas con lo que fue los intentos de desalojo de pobladores del Delta, de las islas del Delta, que hace décadas que viven ahí, décadas, digamos, o sea, y que, bueno, por ser muy humildes nunca pudieron hacer sus trámites, nunca hubo quien los ayudara a hacer su reivindicación veinteañal, que los empezaron a querer desalojar para hacer countries marítimos, o sea, alterando totalmente la estructura ambiental del Delta, que es muy importante porque es un humedal y una esponja importantísima, ¿no? O sea, entonces parecía que era importante en este momento de debate tener en cuenta estos historias, estos hechos concretos, ¿no? Para ver que bueno, hay un derecho que es el derecho a la vivienda digna, un derecho donde las familias puedan construir sus hogares y que es posible resolverlo, y que es importantísimo que se investiguen las especulaciones inmobiliarias que se han hecho no solamente en el Gran Buenos Aires, sino en muchos otros lugares, ¿no? O sea. Bien. Leíamos recién, Ana, una carta publicada en El Cohete a la Luna, donde le piden al juez de garantías que logre una mesa de diálogo. No sé exactamente, y si vos tenés más información, ¿cuál es la situación hoy en Guernica? ¿Tenés idea? Mira, yo no tengo un conocimiento exacto de lo que está pasando en Guernica en concreto. Sí te puedo decir lo que se hizo en los 80 y en los 90, cuando estaban los consejos de asentamiento, porque era muy importante, porque la gente no es que ocupaba cualquier terreno y se amontonaban y así, y cualquiera iba, sino que tenían criterios muy claros. O sea, nadie que tuviera casa o terreno en otro lugar podía estar en un asentamiento, nadie. Tenían que ser gente que no tuviera casa ni terreno en ningún lugar. Por otro lado, había un orden de prioridades: madres con hijos solas, abuelas con nietos, familias muy humildes, etcétera. Y generalmente siempre se generaba un espacio de negociación con la justicia, con el municipio y la provincia, digamos, o sea, y se llegaban a acuerdos que fueran lógicos
tanto para, digamos, para el municipio como para la provincia, como para las familias que estuvieran ahí, digamos. Yo no puedo hablar de Guernica porque yo en aquella época sí vivía en Quilmes, ahora vivo en la ciudad de Buenos Aires, éramos parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, entonces cuando había ese tipo de conflictos nos llamaban muchas veces a mediar, a escuchar, y se lograban soluciones, digamos, o sea, de hecho muchos de esos asentamientos que se formaron, así como se ve ahora en Guernica, con chapas, con tirantes, con nylon, hoy son barrios que uno no puede distinguir que fueron en su momento un asentamiento, pero siempre había la voluntad de negociar, o sea, y negociar en el buen sentido de la palabra, decir, bueno, todas las familias que están acá son familias que no tienen otra cosa, no tienen dónde vivir, necesitan un buen hábitat, y se llegaba a mesas de diálogo, o sea, hay una gran experiencia en la provincia de Buenos Aires y en muchos municipios respecto a esas mesas de diálogo, donde se ponen sobre la mesa todos los problemas, y ahí es donde aparece la especulación financiera, porque la gente no ocupa cualquier terreno, digamos, o sea, muchas veces investiga antes de qué pasó con ese terreno, y muchas veces, por lo menos de mi experiencia, las familias de alrededor, digamos, los apoyaban porque esos terrenos estaban años siendo terrenos baldíos con pastizales, donde si las mujeres tenían que pasar o los niños tenían que pasar para ir a la escuela, había situaciones de violaciones o de violencia o de asaltos, etcétera. Y estos asentamientos permiten una urbanización, digamos, ordenada, digamos, y eso se tiene que conversar en la mesa de diálogo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios? Si esa tierra, porque por ejemplo una experiencia que nosotros tuvimos en un momento dado, que habían ocupado una tierra que se llamó después asentamiento Agustín Ramírez, pero cuando se empieza en la mesa del diálogo a negociar, el municipio plantea, dice, bueno, por ahí antes había una curtiembre y ahí hay cromo y plomo en la tierra. Entonces se hicieron los estudios, o sea, se le pidió a la universidad y que se hicieran los estudios del suelo, y efectivamente había cromo y plomo, y entonces se negoció un reasentamiento de esas familias en otras tierras, incluso en otro municipio, ¿no? O sea, entonces yo espero que acá en Guernica se logre una mesa de diálogo, porque con la represión y los golpes no hacemos nada, digamos, o sea, si hay voluntad de diálogo, la gente se sienta a conversar, el municipio, la provincia puede decir, bueno, pero esta tierra es de fulano, de mengano, de sultano, no sé, digamos, porque no estoy hablando del caso concreto porque no me gusta hablar cuando no conozco. Los otros los conocí muy desde cerca, muy desde adentro, y se puede llegar a decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer esto, a pagar de esta manera, de a poco, muy de a poco, porque bueno, también hay que ver, digamos, si esas tierras de quién son, cómo fueron obtenidas, o sea, muchas veces lo que esas mesas de diálogo permiten es visibilizar las situaciones de especulación inmobiliaria y de apropiación inadecuada, ¿no? Porque nuestro país se ha construido sobre la apropiación de las tierras, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el conflicto que hay con Benetton en el sur. Benetton compró 10 estancias que habían sido adjudicadas de manera gratuita a ciudadanos de la corona a principios del siglo XX, cuando se le despojó a los pueblos mapuches y a los pueblos ranculches las tierras, ¿no? O sea, como lo que estoy hablando del ingenio Las Palmas, ¿no? O sea, siempre se priorizó al extranjero, digamos, pero al extranjero rico, no al extranjero pobre, no al extranjero, al que venía el italiano y al español que venía sin un centavo en los barcos de las inmigraciones, sino a los ricos.
Bien. ¿no? O sea, y entonces me parece que esto es un debate que nuestro país se merece, ¿no? O sea, el derecho a la tierra y el derecho a una vivienda digna. Y dialogando se consigue la solución, porque se ponen sobre la mesa todos los problemas, de un lado y del otro, ¿no? O sea, muchas veces los especuladores no se quieren sentar a la mesa. Claro. Porque tienen que reconocer cosas que no tienen ganas de reconocer. No digo que es el caso de Guernica porque, digamos, no lo he seguido de cerca y bueno, a mí me gusta hablar cuando conozco los temas bien de cerca, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿qué tema de la tierra? ¿Qué tema el derecho de la propiedad? Son temas, bueno, supongo que el trabajo antropológico puede esclarecer algunas cuestiones, ¿no? Lo que vos decís de los avivados es muy fuerte. Yo el tema un poco lo seguí periodísticamente acá, trabajando con la comunidad pehuenche también acá en Mendoza. Y en el sur, en Malargüe, la verdad que es un tema que uno dice, claro, el tema es que sobre la propiedad de la tierra es un, ¿cómo diría? Es un tema muy ancestralmente no resuelto, me parece a mí. Me parece que, por ejemplo, acá en Mendoza incluso había un grupo de abogados que llamaban la Liga, todavía debe estar, viste, que se juntaban con los remates de propiedades grandes y se ponían de acuerdo esto de los avivados. Incluso me contaban que abogados cercanos a funcionarios hasta habían roto hojas de los catastros para entregar tierras a abogados. Allá en Malargüe había un montón de casos de abogados vinculados al poder político que se aprovechaban de los puesteros. Una cosa, mira, de una avivada, de una perversidad el tema, al punto que yo me acuerdo, Ana, que en una época yo hace varios años pensaba, digo, ¿cómo los abogados pueden creer en el derecho si el derecho que se supone que es racional, en la Argentina el derecho de propiedad nace con la violencia, con esto la conquista del desierto y todas estas cuestiones que acá en el sur de Mendoza, como vos decís, está bastante fresco todavía porque no pasaron apenas 100 años y un día... En algunos lugares mucho menos de 100. Mucho menos, ¿no? Yo te podría decir que hay muchos lugares en el país donde los despojos son muy recientes. Y yo creo que, bueno, ahí hay varias cuestiones que me parece importantes de lo que vos estás planteando, ¿no? Porque ponen el grito en el cielo, la propiedad privada, pero resulta que esa propiedad privada, en muchos casos, no digo en todos, ha sido mala vida, digamos, y ha sido mala vida de una manera mafiosa. Y para eso, digamos, nosotros como colegio de antropólogos somos peritos. Bien. Digamos, o sea, en muchos casos con pueblos originarios se nos llama como peritos y podemos perfectamente hacer el peritaje y ser parte de las mesas de diálogo, ¿no? O sea, lo que pasa es que se usa muchas veces los medios de comunicación, no todos, por eso a mí no me gusta decir todas, no es así, algunos pocos, donde le hacen creer al conjunto de la población de que lo que se está violando es la propiedad privada, y no es así. Y no es así, ¿no? Entonces, en las mesas también tienen que haber peritos que puedan decir perfectamente, y además se tienen que poner sobre la mesa justamente las historias catastrales y las historias dominiales, digamos. En el caso de los pueblos originarios hay una ley especial de reparación histórica que está en la Constitución, en el artículo 75, inciso 17, digamos, donde se le reconoce el derecho a esa tierra. Entonces va a decir, bueno, ¿por qué? Porque ser indio. No. Se le reconoce, porque lo que reconocen los que estuvieron en la Constitución, en la reforma constitucional del 94, es que habían sido despojados por la violencia, digamos, y que tenían un derecho ancestral y de derecho tradicional, y un derecho de reparación histórica de lo que había
habían sido despojados. Entonces nadie puede en este momento desalojar a comunidades indígenas o pueblos indígenas en distintos lugares, porque está esa ley que los protege y se tiene que regularizar la tierra. Algunas provincias la han hecho, y lo han hecho y han evitado conflictos, digamos, o sea, porque pero esto que vos decís porque se habla mucho del Estado de Derecho, y lamentablemente, digamos, para algunas personas, no digo para todas, el Estado de Derecho es el derecho de los más fuertes, digamos, y es una vergüenza que, digamos, haya abogados que debieran velar por los derechos que hagan ese tipo de cuestiones que son realmente mafiosas, ¿no? O sea, y que la población debe saber, digamos, porque por eso estas situaciones muchas veces generan violencia, en el sentido de que, bueno, se reprime a quienes realmente lo que están planteando es realmente que necesitan esa vivienda para vivir, que no quieren violar el derecho de nadie, pero que sus derechos han sido permanentemente violados, porque cuando un grupo se organiza para quedarse con tierras de una manera mafiosa, bueno, o sea, los buenos jueces tienen que investigar y los buenos funcionarios tienen que investigar, ¿verdad? Y investigar no lo que pasó ahora, sino cuáles han sido los antecedentes que han dado lugar a estas situaciones, ¿no? O sea, me parece, bueno, nosotros como antropólogos muchas veces nos llaman como peritos, ¿no? O sea, de la misma manera que muchas veces, o sea, la gente humilde individualmente es muy difícil acceder a un abogado decente que lo defienda, digamos, pero colectivamente sí, digamos. Eso es lo que sucedía, digamos, con los asentamientos en la zona sur, que son los que conozco. Siempre hubo algunos abogados buenos que estuvieron dispuestos a defenderlos colectivamente, porque individualmente es muy difícil, ¿no? O sea, colectivamente, cuando se hace un asentamiento, hay muchas familias involucradas y, bueno, muchos buenos abogados. Bueno, hace poco murió uno que era un abogado muy querido por los mapuches, que era Darío Duch. Pero bueno, o sea, en el Gran Buenos Aires también lo hay, entonces es importante, porque lo que vos decís es tremendo, ¿no? O sea, y esto, el conjunto de la población de los distintos sectores sociales, sectores medios, etcétera, tienen que saber que sucedió eso y que hace falta que se investigue, y los funcionarios tienen que investigar. No pueden dejar así, bueno, qué sé yo, se apropiaron de la tierra de esta manera, ¿no? Bien. Qué tema, buen tema, y un tema, como se diría, que está en el fundamento de nuestra cultura. Teníamos un periódico, un día encontramos, nos acercó una mujer que estaba en el tema de relaciones públicas. Era un estudio de Juliana Álvarez, un estudio de muchos años sobre la enfiteusis de Rivadavia. Este hombre, que se ve que era funcionario de la época, yo no conozco muchos detalles históricos, pero ponderaba la idea de la enfiteusis. Después la enfiteusis fue muy criticada por otros revisionistas como José María Rosa, porque tuvo relación con la deuda, dicen, de Barin Brady, pero la idea de que la tierra, por ejemplo, en la enfiteusis, cuando argumentaba Julián Álvarez, claro, la idea de que la tierra no es de alguien, sino que es un bien común. Esa idea que incluso estaba en los pueblos originarios y que después pasó al tema de la propiedad comunitaria. Claro, yo mismo, cuando estábamos con este tema de la propiedad comunitaria, decía, bueno, qué bueno que se logró internacionalmente esta idea, incluso en la Argentina, el artículo que vos nombrabas de los derechos de los pueblos preexistentes,
y se han logrado casos, incluso fallos en las Cortes Interamericanas. Hace poco creo que hubo otro fallo a favor de los pueblos originarios. La macana es que los vamos a decir, los que no son parte de una comunidad indígena, como en el caso de Guernica, que sí tienen el derecho a la vivienda garantizado, pero en la práctica no, y entonces a veces no les queda más que una acción como la de toma de tierra. Todo el mundo critica, no estoy de acuerdo con la toma de tierra, pero ¿qué otra recurso le queda a gente que no tiene ni para pagar alquiler por la situación más en la que estamos viviendo? Así que... Uy, no te cuento la especulación que hay con los alquileres en la ciudad. Me imagino. Te cuento, ¿no? Pero, no, yo espero, digamos, sinceramente, digamos, nosotros somos parte de la Cátedra de Cultura para la Paz, bien, de que esto se resuelva en una mesa de diálogo, bien, y se encuentre una solución, porque siempre se encuentra una solución, bien. O sea, siempre se encuentra una forma de solucionar, como para que las familias que realmente lo necesiten puedan tener una solución para su vida, ¿no? Para poder criar sus hijos, para poder desarrollarse, ¿no? O sea, el tema, además de la pandemia, en Gran Buenos Aires, donde hay casas pequeñas, donde están viviendo los abuelos con los varios hijos, con varios nietos, etcétera, etcétera, también es una situación de sumo peligro, ¿no? O sea, entonces realmente es inmoral que haya quienes especulen con la tierra, habiendo tantas personas y familias sin un lugar donde vivir. Yo creo que que se tiene que negociar, que tienen que sentarse, hacer una mesa de diálogo y buscar una solución como parte de las políticas públicas, ¿no? O sea, con la participación de los directos necesitados, o sea, de las familias que están ahí y que son las que necesitan un lugar donde vivir. O sea, ellas tienen que estar sentadas en la mesa, y esa fue la experiencia en lo que era la diócesis de Quilmes. Ahí tenía un papel muy importante Monseñor Novak, digamos, para que se conversara, se dialogara y no hubiera represión, ¿no? O sea... Muy bien. Bueno, sin duda, Ana, que incluso los movimientos sociales hoy, esta conciencia, incluso la encíclica del Papa, donde el hincapié en el techo, tierra, todo esto va creando una conciencia de este derecho que está en la Constitución, en los acuerdos. Lo único que me parece como que ese derecho, como se dice siempre, los derechos se conquistan, no es que de por sí, si no lo reclamás y si no tomás alguna medida para hacerte reconocer ese derecho, no va a venir la solución. No sé cómo, o sea que hay un... Y esto es muy triste, porque quiere decir que no se cumple el Estado de Derecho, claro, o sea, que solamente se reconoce el derecho de los poderosos, y de los derechos de los pobres no se reconocen. Ese es un problema, porque cuando se habla de seguridad jurídica, y se habla mucho de seguridad jurídica, siempre se piensa en la seguridad jurídica de los poderosos, no de el pueblo, y no de las familias, y no de los que menos tienen, ¿no? O sea, que también tienen que tener seguridad jurídica. Entonces, lo ideal sería que esto surgiera de políticas públicas, digamos, con participación, porque si no hay participación, los funcionarios... Yo he trabajado, he sido de la Secretaría de Derechos Humanos, he sido funcionaria, pero a mí me queda muy, muy claro de que si uno no conversa y dialoga con los directos afectados,
no va a encontrar una solución adecuada, porque son los directos afectados los que saben cuáles son sus necesidades y cómo pueden resolver esos temas, ¿no? O sea, entonces es muy importante eso. O sea, en el caso de los pueblos originarios es por ley, es obligatorio la consulta y la participación. No puede haber ninguna política pública para los pueblos originarios sin su participación, sin su consulta y sin sus decisiones. Entonces, creo que nosotros como sociedad queremos construir realmente una democracia en serio y fuerte y sólida, tenemos que recurrir a el diálogo, a la conversación y a la búsqueda de soluciones y sobre todo del respeto del Estado de Derecho de todos, no solamente de los poderosos y de los que tienen, sino de los que siempre han sido avasallados y que no se les aplica la ley. Porque, digamos, cuando yo trabajaba con la gente, con los pobladores del Delta, esas familias han vivido por décadas en esos lugares. O sea, el problema es que como son pobres no han tenido la asesoría para poder ir a hacer la posesión veinteañal. Pero de hecho la han tenido, han estado ahí mucho más de 20 años, ¿no? Entonces, si queremos un Estado de Derecho, tenemos que respetar ese derecho, ¿no? O sea, no es cuestión de que vienen y los avasallan y los echan porque son pobres, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo confío, espero que se resuelva por la vía del diálogo. Y bueno, o sea, obviamente las familias entraron porque tenían una necesidad, porque nadie quiere estar a la intemperie, pasando frío y demás, pero mucha gente está dispuesta a pasar frío y pasar muchas penurias con tal de poder tener un lugar donde vivir. Muy bien, no, bueno, coincido el diálogo, pero bueno, esta pequeña dosis de la necesidad de la fuerza y la vinculación de la fuerza con el derecho, la fuerza y el derecho de los poderosos, lo que vos decís, a mí me parece, y hago hincapié y te pregunto por ejemplo, esta relación, por ejemplo, había un libro, y lo nombro el título porque es un buen dato, Capitalismo y Esquizofrenia, un libro de Deleuze, esta idea de que las leyes del Estado de Derecho puede ser muy bien formulado, pero que hace 500 años incluso las leyes de India reconocían un montón de derechos, pero la fiebre del oro no la respetaba. Y hoy en día, como este tema de la deuda, la finanza son más importantes al final que el Estado de Derecho. Entonces uno dice, bueno, ya llevamos muchos años de esta esquizofrenia y bueno, y un poco de indignación me parece que aparece ante... No me causa un poco de indignación, a mí me causa mucha indignación. Un poco, ¿no? Mucha indignación. Muy bien. Porque, digamos, o sea, Agustín, que era un queridísimo amigo mío, digamos, lo mataron por decir la verdad. Claro. Lo mataron por querer un Estado de Derecho. Y lo quisieron hacer aparecer como un delincuente, porque siempre quieren hacer aparecer a los pobres como delincuentes, ¿verdad? Y eso es muy terrible, o sea, eso es lo que hay que poder desnudar con medios de comunicación como el tuyo, decir, bueno, no, acá no estamos ante delincuentes, estamos ante familias con una enorme necesidad, digamos, o sea, y eso no se resuelve a los golpes y reprimiéndolos. Ellos tuvieron una necesidad, entraron en el terreno y así se construyó casi todo en los barrios del Gran Buenos Aires. O sea, lo que pasa es que, bueno, ahora los especuladores se han hecho más fuertes, o sea, y además, bueno, gritan, no, que la propiedad privada, que la propiedad privada, digamos, cuando vos me estás contando esto que estás diciendo, ¿no? O sea, eso no es Estado de Derecho, hacer una liga de gente avivada para quedarse con las tierras y después a ver qué hacen los pobres, ¿no? O sea, eso es, justamente es una violación del Estado de Derecho.
¿no? O sea, es permanente la violación del Estado de Derecho hacia las personas más humildes, hacia las personas que menos tienen, ¿no? O sea, es como que no hemos superado aquello de Martín Fierro que decía, hacete amigo del juez, ¿no? O sea, pero bueno, digo, no todos los jueces son iguales, o sea, no todos, entonces ahí le cabrá a cada quien lo que le corresponde, ¿no? O sea, pero sí es un derecho humano de la familia de tener un lugar y una vivienda digna, digamos, o sea, y bueno, o sea, donde hay una necesidad nace un derecho, se dice, ¿no? Claro. Y la fuerza es el derecho de las bestias. Bien. Y cuando hablamos de la fuerza, el derecho de las bestias, no nos estamos refiriendo a los animales. Bien, bien. No estamos refiriendo a los seres humanos, que realmente usan así una cosa, digamos, contra familias, con niños, sin una protección, ¿no? O sea, ahora sí hay mucha, digamos, creo que es muy importante la protección que da el que se conozca lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es más fácil que antes, ¿no? O sea, a nosotros nos costó mucho denunciar el asesinato de Agustín Ramírez en ese momento, ¿no? O sea, había pocas formas de comunicación así más masiva, ¿no? O sea, bien. Pero bueno, ahora lo hay y es posible hacerlo, ¿no? O sea, así que creo que es importante que haya una mesa de diálogo y que se resuelva, pero esa mesa de diálogo tiene que servir para resolver el problema de la familia sin vivienda. Bien. No, en un punto, Ana, en este momento que hablaste de la indignación y te siento la voz y un poco este fuego de la indignación, creo que es válido, lo vivimos a cada momento, te digo, por lo menos desde acá, hay muchas situaciones que provocan una indignación que no te voy a contar ahora, pero a veces, ¿sabes con qué me encuentro? Y esto te lo quiero preguntar a ver si vos tenés una experiencia de esto. A veces he ido a charlas, por ejemplo, un día voy a una charla, tengo también un hijo viviendo en el centro de la ciudad de Mendoza, y era un experto que hablaba de la contaminación, claro, en el pleno centro de la ciudad de Mendoza, y claro, justo yo teniendo un hijo ahí en esa misma cuadra, y el experto parecía que disfrutaba de la información, claro, un académico, y yo en un momento le digo, mira, a mí lo que vos me decís me causa una angustia terrible, y yo a veces pienso que la academia, digamos, las universidades, y es una pregunta para vos, una académica, digamos, parece que con el saber disfrutaran, pero la realidad es angustiante. Esa es la pregunta que te hago. Absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, o sea, hay académicos y académicos. Por supuesto. O sea, ese es el tema, digamos, o sea, yo el saber lo he aprendido en el territorio, además de los libros, o sea, y fundamentalmente de lo que hablo es de lo que aprendí en el territorio y trabajando con la gente, digamos, o sea, entonces yo creo que justamente lo importante es tener una universidad que tenga un compromiso con la solución de los problemas concretos y el conocimiento concreto en el territorio. Por eso yo te digo, bueno, de lo que yo participé, de lo que yo viví, de lo que yo fui parte y conocí, digamos, puedo hablar mucho. De lo que ahora no estoy en el momento y en el lugar, no voy a hablar porque no corresponde, digamos. O sea, en el tema de los pueblos originarios también yo tengo una gran participación con las comunidades, con las organizaciones, etcétera, hasta el día de hoy, ¿viste? Entonces, o sea, de lo que hablo no es solamente de lo que está en los libros, sino de lo que conozco en el territorio, ¿no? O sea,
Entonces, creo que también hacen falta, así como hacen falta buenos funcionarios, buenos abogados, hacen falta también académicos comprometidos con el conocimiento para resolver los problemas y apoyar a las personas y a las organizaciones que lo necesiten. Y sí los hay, o sea, los hay quienes hablan en teoría y están se solayan con el conocimiento y de las cosas tremendas, pero no hay un compromiso como aquellos que sí lo tienen, digamos, o sea, entonces, porque bueno, el tema de la contaminación y del ambiente, te podría hablar 2 horas más, o sea, sí, digamos, o sea, porque además hay una construcción de decir, no, estos son vagos y no hacen esto y no hacen aquello, cuando en realidad trabajan tremendamente, no les pagan, no le dan sus beneficios de seguridad social. Una vez fuimos con Adolfo Pérez Esquivel al basurero de Libertador General San Martín, donde está el ingenio Ledesma, y ahí en el basurero había un montón de viejitos guaraníes viviendo. No me lo contaron, nos entrevistamos, los vimos, hablamos con ellos, y todos ellos habían sido trabajadores del ingenio y nunca jamás le aportaron un centavo para su jubilación, y toda la vida trabajando no pudieron comprar un pedacito de tierra de la cual ya se las habían quitado, ¿no? O sea, y entonces viejitos estaban ahí viviendo en el medio de la basura y comiendo de la basura. Digamos, yo me indigno, y no es poquito lo que me indigno muchísimo, digamos, y además hicimos muchas cosas para ver y denunciar eso. Lo que pasa es que muchas veces el poder económico corrompe también el poder judicial, y digamos, y además se le instala a la población en general, no, que son unos vagos, que nunca hicieron nada, digamos, y trabajaron toda su vida y no tenían dónde vivir más que en el basurero. O sea, yo no quiero un país así, no se construye una democracia así. Yo no quiero un país para mis nietos donde haya tal nivel de indiferencia y de maltrato a los seres humanos, ¿no? O sea, y es parte todo esto de lo que estamos hablando, de este debate y de esta discusión, ¿no? O sea, muchas veces he tenido que ver gente que la llevaron a trabajar al campo y no les pagaron 3 centavos, se contaminaron, se enfermaron, bueno, en fin. Bien. No, me parece bueno escucharte con este tono, y hay que reconocer, y nosotros en la asamblea, yo muchas veces he reconocido cuando un académico se acerca a las asambleas, forma parte de las asambleas, es como cantar gloria, Lord, ¿viste? Porque y Pérez Esquivel sin duda ha estado cerca de los temas ambientales, cerca de estos temas de tierra, la verdad que ha tenido una conducta, y incluso cuando te contaba de esto de los abogados, de que yo me preguntaba cómo pueden creer en el derecho si el derecho nace con la fuerza, tenía como un dilema, hasta que un día era juez de la Corte Suprema, Zaffaroni, fui humildemente sin que nadie me diera una conexión, y el hombre me atendió siendo juez de la Corte. Para mí fue un gesto de un caballero digno, y él mismo me decía, tiene razón usted con esto de la violencia y el derecho, hasta que no se reparen los genocidios, los abusos, el Estado no tiene derecho de juzgar a nadie por si no repara sus propios abusos. Y entonces me dio una lista de los genocidios de los estados para 1900 del mundo, todos tenían en su haber genocidios, abusos, conquista de tierra, y evidentemente, claro, tenemos que ser conscientes de eso. Acá la sociedad mendocina le da un poco la espalda a estos temas porque no quieren reconocer que trajeron desde el sur a los niños, los entregaron a la familia que eran de los pueblos pehuenches y le sacaron todas las tierras. Son temas muy dolorosos que dan un dolor terrible, una indignación terrible, y es preferible a veces mirar para otro lado. Eso es lo que dice Daniel Ferenstein del negacionismo, ¿verdad? O sea, y yo creo que no se puede
puede construir una sociedad democrática y justa sobre la negación. Digamos, uno tiene que reconocer lo que pasó y reparar lo que pasó, digamos, porque bueno, puede decir, sí, lo reconozco, pido perdón, ¿no? Digamos. Tiene que reparar, claro. Hay que reparar. El primer paso para reparar es el reconocimiento, digamos, que es la verdad, ¿no? O sea, y la reparación viene con la justicia, y acá estamos hablando de Estado de Derecho, y se llenan la boca de Estado de Derecho cuando se está permanentemente violando el Estado de Derecho, porque ya en la Constitución de 1853 estaba el derecho de gentes, todavía no se hablaba de derechos humanos, pero sí se hablaba de derecho de gentes, ¿no? O sea, y hubo quienes, o sea, como Aristóbulo del Valle y otros, que denunciaron todas estas cuestiones, ¿no? O sea, diciendo que estaban sometiendo a la población a condiciones menos que inhumanas, ¿no? O sea, entonces, yo creo es que, bueno, que, digamos, uno tiene para poder, digamos, esclarecer, tiene que poder dialogar, porque cuando hay, digamos, un enfrentamiento, lo que sucede es que unos se atrincheran en una posición, otros se atrincheran en otra, digamos, y no se escuchan, ¿no? Por supuesto, hay quienes no escuchan porque tienen, o sea, saben perfectamente de lo que se está hablando y no quieren, digamos, reconocerlo, pero, hay quienes, bueno, o sea, a veces pueden empezar a oír, y sí es importante decirlo, ¿no? O sea, es importante decir esto, decir que cuando se está hablando de Estado de Derecho no se está violando permanentemente ese Estado de Derecho, porque existen nuestras normas, el derecho a la vivienda digna, el derecho que las familias puedan tener un lugar donde vivir y que el Estado debe garantizar, ¿no? O sea, entonces, bueno, cuando no se garantiza, bueno, muchas personas y familias terminan ocupando y haciendo que se garantice de hecho, ¿no? O sea, así que bueno, o sea, hay mucho para debatir y conversar, pero sí me parece que es importante esto que decías, ¿no? O sea, que haya un compromiso por parte de los académicos con las cosas concretas, o sea, porque para eso está la universidad pública. Un último tema, Ana, si me permitís, ¿puede ser? Sí, porque me tengo que ir en un ratito. No, la última pregunta que te haría es, siguiendo este hilo, me enteré y leí algunas charlas de Zaffaroni sobre las finanzas y esto que él llama tardocolonialismo, y sé que tiene un libro que escribió con un brasilero, Poder Financiero y Criminología, y esta zona para mí es la zona, esto que te decía de este foro de la deuda donde está Esquivel, o sea, evidentemente por lo menos este tema financiero me parece a mí uno de los grandes cosas no resueltas, esto de la deuda. Yo he leído desde el 2000 el juicio de Ballesteros sobre la deuda, el saqueo que implica la finanza, lo que es la deuda desde Rivadavia, la Baring Brothers, la minería. Bueno, no sé si tenés una reflexión para cerrar sobre eso desde tu punto de vista, Ana, y te agradezco. Y bueno, yo creo que ahora las nuevas formas de dominación y de subordinación de los países y las sociedades es a través del capital financiero y de la especulación financiera. Y eso es muy grave. Es muy grave, y que bueno, o sea, hay que buscar justamente que se analicen cómo se han tomado las deudas y para qué, porque que se tome deuda para que haya fuga de capitales, no para la producción, etcétera, es ponernos una cadena al cuello a nuestro pueblo y a nuestro desarrollo por muchas décadas. Y esto, el problema es que el común de la gente no ve la relación que tiene esa deuda, esa fuga de capitales, esa especulación financiera con lo que pasa cotidianamente en su vida.
digamos, o sea, entonces hay que poder esclarecer ese vínculo. Digamos que cuando existen estas cosas es cuando empieza a haber desocupación, empieza a haber rebaja de salarios, empieza a haber quita de derechos laborales, etcétera, etcétera, la imposibilidad del desarrollo de nuestro país. Entonces, el grave problema que se tiene, me parece, es que, digamos, el conjunto de la población no ve esa relación y hay que esclarecerla para que justamente pueda vincular el estado de sufrimiento y falta de derecho con lo que es el capitalismo financiero y la especulación financiera y la deuda, ¿no? O sea, así que bueno, yo te agradezco mucho y en otro momento podemos hablar. Yo te agradezco a vos y bueno, para mí las cosas nos llevaron en esa lógica y la verdad que te agradezco poder compartir esta charla. Muy bien, saludos a todos y bueno, al conjunto de los que escuchan la radio. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Ana, y que estés muy bien. Que sigan adelante con su tarea de comunicación y de reflexión y de análisis.